Para el día de hoy nos corresponde Juan capítulo 19 y el tema para hoy es vida predestinada. Si nos damos cuenta, la vida de Jesús no fue nada fácil. La vida de Jesús sufrió persecuciones, insultos, maltratos, discriminación. La vida de Jesús no fue para nada fácil. No entiendo entonces el por qué nosotros pretendemos de que nuestra vida como cristianos sea color de rosa, si se supone que nosotros estamos siguiendo los pasos de Cristo. Si tú tomaste la decisión de seguir a Cristo, de seguir cada uno de sus pasos, debes entender que vas a sufrir una serie de persecución, una serie de maltratos, de acusaciones, de cosas que tal vez a nosotros no nos agradan. Si nosotros tomamos la decisión de seguir los pasos de Jesús es porque estamos conscientes de que nuestra vida no va a ser totalmente fácil. Vamos a sufrir una serie de problemas y dificultades que van a formar nuestro carácter, que van a hacer de nosotros unas personas diferentes. Si tú no quieres tener estos problemas, estas dificultades, sencillamente no sigas a Jesús. Si no quieres sufrir por todo lo que sufrió Jesús, no lo sigas, porque si vas a seguirlo a Él, debes estar consciente de que todo esto va a pasar en tu vida. Tal vez no vamos a ser golpeados, azotados físicamente como lo fue Él, pero sí esa discriminación en la sociedad, ese hacernos a un lado, porque la sociedad le pertenece a Satanás. Y Satanás no quiere a los hijos de Dios. Si vas a tomar la decisión de seguir a Cristo, que sea por amor, no por necesidad. Si llegaste a los pies de Cristo por necesidad, enamórate de Él, a tal punto de que nada ni nadie te pueda separar de su inmenso amor. Mire que la vida de Jesús no fue fácil, pero fue maravillosa, porque pudo darla al servicio de Dios. Nuestra vida tal vez no sea fácil, pero qué maravilloso que nosotros podamos servirle a Dios, que nosotros podamos entregar nuestra vida a Dios. Nuestra vida ya está trazada, nuestra vida ya está predestinada. Dios ya nos había formado aún desde antes de nacer. Veamos en Salmo 139. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire qué maravilloso es Dios, que tiene cuidado de cada uno de nosotros aún desde antes de nacer. Si Él nos formó, Él nos cuida, Él nos protege, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Si tú te apropias de esto y dices, Dios me formó, Dios hizo de mí una persona nueva, Dios hizo de mí desde antes de nacer, tendremos por seguro que Él es nuestro Padre. Tendremos por seguro de que Él está siempre con nosotros. Mire que Dios nos formó aún desde antes de nacer. Él ya tenía nuestra vida en sus planes. No somos producto de casualidad. No somos producto del error de nuestros padres. Estamos dentro del propósito de Dios. Estamos dentro de ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, como dice Jenny, cuando nosotros buscamos algo por necesidad, por lo general nosotros no lo disfrutamos, porque es la necesidad la que nos lleva a hacer eso. La pregunta es, ¿qué pasaría el día en que ya no tengamos ninguna necesidad entonces? ¿Será que seguimos en eso? ¿Cuántas veces en alguna empresa lo primero que le preguntan es, ¿usted por qué quiere trabajar? ¿Porque tiene necesidad? ¿Porque tiene muchos hijos que mantener? Si tiene muchos hijos que mantener y es la necesidad la que lo impulsa a buscar ese trabajo, no se lo van a dar, porque esa persona no va a amar lo que hace, simplemente lo hace porque tiene necesidad y nada más. Si buscamos a Jesucristo solo porque tenemos necesidad, el día en que venga la adversidad, el día en que venga la prueba, ese día salimos corriendo. Mire que Dios nos predestinó, pero ¿para qué nos predestinó? Veamos en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire entonces para qué nos predestinó. El Señor nos predestinó para que nosotros seamos a imagen del Señor Jesús, para que Él pueda ser en nosotros un hermano mayor. Mire, si nosotros tomamos como ejemplo al hermano mayor, nuestra vida cambiará, nuestra vida será transformada. Dice que Él nos predestinó para que seamos conforme a Él. Y si nosotros queremos ser conforme a Él, es por eso que debemos seguir sus pasos. Es por eso que debemos seguir su línea. Es por eso que nosotros debemos estar siguiéndolo a Él para que podamos ser igual a Él. Si nosotros queremos parecernos a alguien, debemos estar cerca de esa persona. De lo contrario, nunca nos vamos a parecer a esa persona. ¿Por qué nosotros terminamos pareciéndonos mucho a nuestros padres? Porque estamos cerca de nuestros padres. Porque una persona que tal vez ha sido abandonada por sus padres no tiene ningún parecido a él, porque no compartió con ellos. Si usted se da cuenta, tal vez hay muchas personas que han sido abandonadas por sus padres, tal vez físicamente pueden parecerse, pero su forma de actuar, su forma de ser, nunca va a parecerse porque no han compartido. Si nosotros no compartimos tiempo con Jesús, no podemos pretender de que nuestra vida se parezca a Él. No podemos pretender de que nuestra vida sea semejante a Él, porque no estamos sacando un tiempo para compartir. Qué bueno que nosotros también, al tiempo que compartimos con el Señor Jesús, podamos sacar ese tiempo para compartir con las personas que nos rodean, para compartir con las personas que amamos, para compartir con nuestros padres, con nuestros hijos, porque de nada sirve que nosotros tengamos hijos, pero si nunca compartimos con ellos. Tarde o temprano terminarán pareciéndose a la persona con la cual están compartiendo, y no a nosotros. Qué bueno que nosotros también saquemos un tiempo para que hagamos a nuestros hijos a nuestra semejanza. Y qué bueno que esa semejanza sea el servicio a Dios. Qué bueno que cuando nos vayamos a tener esa relación con el Señor Jesús, hagamos parte a nuestra familia, hagamos parte a nuestros hijos, para que ellos también sean a semejanza de nuestro Señor Jesús. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean entregados a Dios, pero si nosotros no lo somos, ¿cómo pretendemos de que nuestros hijos sean a semejanza del Señor Jesús? Desde muy pequeñitos debemos nosotros hacer de nuestros hijos que también sean semejantes a Él, que también sean entregados a su servicio, para que el día de mañana sean esos siervos fieles, para que el día de mañana nadie los pueda apartar del amor de Dios. Veamos en Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire que el Señor nos predestinó por amor. Él nos escogió por amor. Él hizo de nosotros sus hijos. ¿Qué es lo que dice ahí? Él nos predestinó para ser adoptados. Nos predestinó para que nosotros hiciéramos parte de Él. Y qué bonito que nosotros también podamos corresponder ese amor para con Él. Que así como Él nos escogió, así como Él un día nos sacó de ese anonimato, que nosotros podamos usar eso para el servicio de Dios. Si Él nos llamó, si Él nos predestinó, no es simplemente para que nos quedemos vegetando. Si Él nos llamó, si Él nos predestinó, si Él te escogió a ti, es para que pongas tu vida al servicio de Dios, en cualquier cosa que sea, que pongas tu vida al servicio de Dios. En el momento en que tú pones tu vida al servicio de Dios, ese propósito con el cual Dios te llamó se cumple. De lo contrario, simplemente te llamó, pero si no hacemos nada, nos convertimos en estorbo. Si nosotros llamamos a alguien cuando necesitamos de ayuda, es porque sabemos que esa persona puede corresponder a esa ayuda. Si el Señor Jesús te llamó
es porque considera que puede ser útil en sus manos. Pero si no lo estás haciendo, simplemente te estás convirtiendo en un estorbo en las manos de Dios. Entonces, cuando la palabra nos habla de una vida, necesariamente nos está diciendo una vida ya predeterminada para algo. A veces nosotros decimos, ¿qué será mi destino? Sí, pero aquí nos está hablando de que nosotros estamos predestinados para ser personas de éxito, para ser personas triunfadoras. Somos predestinados para parecernos a Jesús. Al igual que la semilla. La semilla está predestinada para qué tipo de cosa? Para dar fruto. Pero solo por estar predestinada a dar fruto, ¿significa que yo la puedo poner en cualquier lugar y ya dar fruto? Aunque está predestinada para dar fruto, la semilla debe estar enterrada en una buena tierra, de lo contrario no va a dar fruto. Lo mismo pasa con nosotros, como dice Jenny. Somos predestinados para parecernos a Jesús, pero depende de nosotros. Si seguimos a Cristo, depende de nosotros. Si hacemos lo que tenemos que hacer para que se logre el propósito de Dios en nosotros. Amén. Veamos en Efesios 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire que si el Señor nos llamó, lo que dice ahí es porque estábamos dentro del propósito de Dios. Si nosotros nos salimos de ese lineamiento que Dios nos dio, sencillamente ese propósito no se va a cumplir en nuestras vidas. Sencillamente ese propósito con el cual nosotros fuimos llamados no se cumple. Qué bueno que cada día nosotros le pidamos a Dios que sea Él cumpliendo el propósito en nosotros y lo que dice ahí conforme a su voluntad. Que sea Él actuando en nuestras vidas conforme a su voluntad. Que si nuestra vida ya está destinada por Él, que sea Él obrando en nuestras vidas y que no seamos nosotros obrando en nuestras propias fuerzas. Lo que hablaba ayer nuestro pastor en el culto, qué bueno que nosotros aprendamos a ser pacientes, que nosotros aprendamos a esperar en el momento justo que Dios quiere, que nosotros sepamos esperar en los momentos y no en nuestros tiempos, porque cuando nosotros empezamos a actuar en nuestras propias fuerzas, todo sale mal. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas porque yo quiero que se hagan de esa manera, todo sale mal. Qué bueno que nosotros le digamos a Dios, Señor, cumple tu propósito en mí en el tiempo que tú veas que es necesario. No en el tiempo que yo quiera, sino en el tiempo y conforme a la voluntad de Dios. En ese momento se empiezan a dar las cosas, en ese momento empiezan a fluir las cosas de manera sobrenatural. Pero cuando hacemos las cosas a nuestra fuerza, las cosas no se dan, por más de que nuestra vida haya sido predestinada. Si nosotros somos predestinados para algo, pero si nosotros mismos dañamos ese propósito de Dios, téngalo por seguro de que nada va a salir bien y de que nuestra vida tenía un propósito maravilloso, pero ese propósito se dañó. Ese propósito no sirvió para nada. Entonces, tengamos claro que si Dios nos llamó, que si Dios nos predestinó, es para que seamos útiles en sus manos. Es para que nosotros seamos esos siervos entregados delante de Él. Si Él te llamó, si sientes que tienes un llamado en tu vida, es porque Dios te llamó, es porque Dios te escogió, pero sé útil en las manos de Dios. No te quedes solamente con eso de que yo tengo un propósito en mi vida, pero no hago nada. Yo tengo un llamado en mi vida, pero no estoy haciendo nada. Que nosotros tengamos ese llamado, tengamos claro que tenemos un propósito en las manos de Dios, pero que empecemos a actuar y a dejar que Dios actúe en nuestras vidas. En este capítulo, en Juan 19, vemos algo claro y que se repite en varios versículos. Veamos en el versículo 24 de Juan 19. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que tenemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que
cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Veamos en el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En el versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y en el versículo 37, y también otra escritura dice: miran al que traspasaron. En estos versículos hay una palabra, hay una frase en común. En todos dice: para que cumpliese la escritura. Mire que nosotros de la vida ya está trazada, que nuestra vida le pertenece a Dios, que Él sabe qué hace en su tiempo, que nuestra vida depende solamente de Él. Si nosotros recreamos un poquito en nuestra imaginación, que también cada uno de nosotros tenemos un libro donde está trazada nuestra vida. Y podríamos decir también: mire lo que está pasando en mi vida, es para que se cumpla lo que está escrito. Para Dios no hay nada que sea casualidad. Dios ya tiene trazada nuestra vida. Depende de nosotros si nos salimos de ese trazo. Depende de nosotros si dejamos que Dios actúe en nosotros y sea Él haciendo en nosotros conforme su propósito, o sencillamente nos salimos de esa línea. Mire qué pasaba con Jesús. Cada una de las cosas están escritas. Todas dice para que se cumpliese lo que ya estaba escrito. Lo mismo podríamos decir en nuestras vidas: para que se cumpla lo que ya está escrito. A mí me pasó esto para que se cumpla lo que Dios quería en mi vida. Mire qué hubiera pasado si Jesús decía: no, yo no quiero dar la vida por ellos. Sencillamente no se cumplía ese propósito. No se cumplía lo que ya estaba escrito. Veamos Salmos 22. Salmos capítulo 22, versículo 18. Repartieron en mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Estamos viendo en Salmos, cuando David estaba escribiendo los Salmos, que ya estaba hablando acerca de Jesús. Podemos ver entonces que la vida de Jesús estaba escrita mucho antes de que Él viniera aquí a la tierra a dar la vida por ti y a dar la vida por mí. Esa vida ya estaba predestinada, ya sabía lo que iba a pasar. Dependía de Jesús si eso pasaba o no pasaba. ¿Se imaginan ustedes si Jesús hubiera dicho: no, hasta aquí llego yo, no me aguanto más golpes, no me aguanto más persecución, no me aguanto más insultos? Tal vez estaríamos en este lugar o estaríamos perdidos en el mundo. Si Jesús hubiera desistido de eso que tenía Dios para nosotros, sencillamente ese propósito no se cumplía. Si tú en este momento estás pasando por problemas, estás pasando por miles de dificultades y tú dices: ya no quiero más, ya hasta aquí llego yo, ya no acepto más la vida con Cristo, sencillamente hasta ahí llega tu propósito. Sencillamente hasta ahí llega tu llamado. Porque tú diste un paso atrás. Si el Señor Jesús hubiera dado un paso atrás en ese preciso momento en que fue crucificado, nada de lo que estaba escrito que pasaría con Él, pasaba. Si tú en ese momento dices: ya no doy más, ya yo quiero dar un paso atrás, sencillamente lo que está escrito para ti, las promesas que vienen para ti, hasta ahí llega. Es nuestra decisión. Asimismo como el Señor Jesús podía tomar esa decisión de seguir, de detenerse, tú también puedes tomar esa decisión.
O sigues los caminos de Cristo o sencillamente te quedas ahí esperando a que la vida pase por encima tuyo. Es tu decisión. Entonces miramos que todo propósito tiene un proceso que cumplirse. Ningún propósito en la vida se puede lograr si antes no tenemos que hacer unos pasos previos para poderlo conseguir. Igual, mirándolo del tema en la predicación, como dice Jenny, el problema es cuando nosotros tenemos demasiada ansiedad, el problema es cuando nosotros estamos muy desesperados por conseguir algo. Eso hace que nosotros saltemos los procesos. Y cuando nosotros saltamos los procesos, lógicamente las cosas no van a salir como nosotros esperamos. Por lo tanto, para eso necesitamos tener mucha paciencia. Hay propósitos que se demoran más que otros. Depende de lo que quieres. Si tú quieres conseguir algo muy grande, así los procesos serán grandes. Si tú quieres conseguir algo pequeño, lo vas a conseguir rápido. Depende qué es lo que tú quieres conseguir. Para eso te tienes que preparar. Amén. Vemos que cada de estos versículos, en los que leímos, el 24, el 28, el 36 y el 37, tienen una contraparte. Veamos en Salmos 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a vinagre. Mire, igual está escrito por David, pero está hablando acerca del Señor Jesús. Está hablando de ese momento en el que él tuvo sed. Veamos en Salmos 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y miremos en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. Mire que en ese momento estaba hablando acerca de que iba a ser el Señor Jesús traspasado. Mire que la vida de Jesús estaba trazada, al igual que tu vida, al igual que mi vida está trazada. Depende de nosotros. Si nosotros decimos al Señor, llévame por donde tú trazaste mi vida, o sencillamente nos bajamos de sus manos y le decimos, yo quiero ir por mi cuenta. Depende de ti y depende de mí si le decimos al Señor, llévame en tus manos y cumple tu propósito en mí, en tu tiempo, conforme a tu voluntad, o si sencillamente le decimos, Señor, yo quiero hacer lo que yo quiera, no toques con mi vida. Mire que es el Señor el único que tiene la potestad, tiene la autoridad sobre nuestras vidas. No dependemos ni del hombre, no dependemos ni de las circunstancias, no dependemos de absolutamente nada, dependemos solamente de Dios. Y el Señor Jesucristo lo tenía muy claro. Veamos en Juan 19, el 10 y el 11. Entonces le dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene. Mire qué le estaba diciendo Pilatos. ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y si eso hubiera sido así, entonces ¿por qué se lo entregó al pueblo? Si eso hubiese sido así, sencillamente decía, este hombre es inocente y no lo crucificar.
Pero ¿qué pasa? Lo que le dijo Jesús, tú no tienes autoridad sobre mí. El único que tiene autoridad sobre mí es Dios. Y si tú tuvieras autoridad sobre mí, es porque Dios mismo te la dio. Mire qué pasó aquí. El Señor Jesucristo fue crucificado. ¿O no fue crucificado? Fue entregado al pueblo para que lo crucifiquen. Si en realidad Pilatos hubiera tenido autoridad sobre Jesús, sencillamente no lo dejaba que lo crucifiquen, porque dice ahí que Él hizo todo para que no lo crucificaran. Pero mire, está claro ahí, nuestra vida depende de Dios. Si Dios quiere que nuestra vida sea prolongada y dure muchos años, esa será el propósito y la voluntad de Dios. Pero si la voluntad de Dios es que nuestra vida termine, en ese momento va a terminar. No dependemos de nada, no dependemos de las circunstancias, no dependemos de absolutamente nada. Mire que a veces hablamos de que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero si por más que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, que nos alimentemos bien, y si la voluntad de Dios es de que nuestra vida termine en este preciso momento, así será. Por más de que una persona se alimente mal, por más que una persona esté demasiado enferma, si no es la voluntad de Dios llevársela, sencillamente no se la lleva. Nuestra vida depende de Dios. Que nosotros debemos cuidarnos para vivir una vida bien es otra cosa. Porque ¿de qué sirve de que nosotros vivamos una vida muy prolongada pero lleno de enfermedades? Entonces es bueno que nos aprendamos nosotros a cuidar. Es bueno que nos aprendamos nosotros a querer nosotros mismos, para así que no tener que sufrir estas enfermedades. Pero todo está dentro de los propósitos de Dios. Nuestra vida ya ha estado trazada, nuestra vida ya le pertenece a Dios. Nuestra vida, el único dueño es Él. De Él depende nuestra vida. Lo que les decía, y de mí depende si nosotros queremos vivir una vida llena de bendiciones tomados de la mano de Dios o una vida de fracasos y destrucción tomados de la mano del enemigo. Tenemos dos opciones. Tú escoges, tú decides. Por algo Dios nos dio ese libre albedrío, para que nosotros tomemos la decisión. Él no quiere obligarnos a vivir bien. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos tener una vida llena de su presencia o nosotros decidimos tener una vida sin Él. Que si la vida con Él es difícil, imagínese la vida afuera en el mundo. Si la vida con Él tenemos problemas y tenemos dificultades, pero tenemos la certeza de que Él es el que pelea por nosotros. Imagínese estando fuera de los caminos de Dios. La vida sencillamente acabaría. Porque ¿de qué sirve vivir, pero si no tenemos a Dios? ¿De qué sirve nosotros existir simplemente si no tenemos a Dios en nuestro corazón? Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que seas tú tomando la decisión de decirle al Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu tiempo y no conforme al mío. Porque quiero que seas tú cumpliendo tu propósito en mí. No quiero cumplir mis propósitos porque sé que mis propósitos no van conforme a los tuyos. Porque sé que mis propósitos tal vez no van conforme a los tuyos. Quiero que cumplas tu propósito en mí. Y sabemos que en el momento que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros, todas las cosas nos ayudarán para bien. Veamos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, es un texto tal vez muy conocido, que tal vez lo recitamos mucho, que tal vez ya nos lo sabemos de memoria, pero estamos dejando que esa palabra sea viva en nuestra vida. Estamos diciéndole al Señor, sí, todo lo que pasa en mi vida me ayuda para bien, sea bueno o sea malo. Tengamos en cuenta algo, que todo lo que sucede en nuestras vidas es porque está dentro de los propósitos de Dios. Sea que te haya sucedido algo bueno, o sea que te haya
algo malo, está dentro de los propósitos de Dios. Qué bueno que nosotros le digamos, Señor, gracias porque tú estás cumpliendo tu propósito en mí, porque tú estás haciendo cosas maravillosas en mí. Y qué bueno que también le podamos decir a Satanás, no importa cuántos problemas, cuántas dificultades puedan atravesar mi vida. Qué bueno que le podamos decir al diablo, no importa, yo voy a seguir sirviendo a Dios. En ese momento en que nosotros le decimos al diablo, no importa que me pongas tantos obstáculos para servir a Dios, yo voy a seguir sirviéndole a Dios, en ese momento ya el diablo se queda sin argumentos. En ese momento ya el diablo dice, ¿para qué le pongo más tropiezos? ¿Para qué le pongo más cargas a este tipo, a esta mujer, si total va a seguir sirviéndole a Dios? Escuchábamos una prédica de una persona que ella decía, yo llegaba a servirle a Dios arrastrada, porque tenía una enfermedad que le carcomió su columna y no podía caminar, no podía moverse, no podía hacer nada. Pero ella pertenecía a la alabanza y ella decía, iba a servir a Dios no importa cómo. Yo le decía a las personas le decía a ella, a las personas, a su papá, a su familia, que al menos la llevaran a la puerta de la iglesia y que ella entraba arrastrándose. Y el día que ella le dijo al diablo, no importa cómo yo llegue delante de las manos de Dios, en ese momento Dios empezó a hacer la obra, porque ya Satanás se quedó sin armas, ya Satanás no pudo hacer nada, porque ella sabía que Dios tenía un propósito en su vida y ella iba a dejar que Dios lo cumpliera. Pero a veces nosotros por cualquier circunstancia dejamos de servirle a Dios. Llega cualquier vientico y nos tumba. Mire que esta mujer estaba pasando por una tormenta tremenda, porque no podía servirle a Dios. Dice que en un momento ella quedó ciega. Y sin embargo ella le pedía a la gente que por favor la cargara y la subiera al púlpito porque ella quería cantar, porque ella quería servirle a Dios, porque ella quería entregar su vida a ese propósito de Dios. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto servirle a Dios, a veces ponemos cualquier pretexto para servirle a Dios, a veces cualquier circunstancia es más importante que Dios. Mire que si nosotros dejamos que Dios actúe en nuestras vidas, Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios va a obrar de manera sobrenatural, pero si nosotros dejamos que Dios cumpla su propósito en nosotros. En esta mañana, esa es la invitación. Deja que Dios, así como predestinó tu vida, deja que Dios actúe. Así como decimos, yo soy predestinada por Dios, yo soy llamado por Dios, deja que Dios actúe. Porque de nada sirve decir yo tengo llamado de parte de Dios, pero no estoy dejando que Dios actúe. Entonces, en esta mañana, si vas a salir a trabajar, si vas a salir de tu casa, vete pensando en eso. Yo soy llamado por Dios, yo soy escogido por Dios, yo soy escogida por Dios. Y a partir de este momento voy a dejar que sea Dios cumpliendo su propósito en mí. Ya voy a dejar de que sea Él actuando en mi vida. Voy a subirme en sus manos para que sea Él llevándome, para que sea Él obrando. Ya basta, ya hasta aquí he luchado en mis fuerzas, ya es el momento preciso para que sea Dios actuando en mí, para que sea Dios peleando por mí. Así que en esta mañana, todo lo que sucede en tu vida te ayuda bien. Agradécele a Dios por cada circunstancia que puedas estar pasando y tenlo por seguro de que tu vida será maravillosa. Amén. Bien, Jenny. Como dice Dios a través de su palabra y Jenny nos explica esta mañana, las circunstancias que nosotros vivimos tan solo son los medios que Dios utiliza para que podamos conseguir un propósito en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para mi vida, y lo que Él utiliza son cualquier medio. A veces agradables para nosotros, a veces desagradables, pero ese es el medio que Dios ha querido utilizar. Jehová sabía desde un principio lo que iba a pasar con su Hijo Jesucristo, mas sin embargo no se lo impidió, porque era necesario que pasara eso. Jehová en su palabra dice que aunque tengamos que pasar
el fuego, no nos quemaremos. Él no dice que va a evitar que pasemos por el fuego. Él dice, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Él no dice, voy a evitar que pases por las aguas. Por lo tanto, debemos entender que si queremos lograr algo importante en la vida, sea secular o sea espiritual, debemos también entender que hay que pasar por algunas circunstancias difíciles, hay que pasar por unos procesos, y si nos saltamos esos procesos, no vamos a lograr ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Así que esa es nuestra enseñanza en esta mañana de parte de Dios. Te esperamos el día de mañana en nuestra próxima sesión. Recuerda que a las 10 tenemos también nuestro programa en la radio, Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a tener una vida de excelencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.